Hola, hola, yo soy Launelsi Mateo, gracias por sintonizar a partir de ahora. Y como todos los viernes, tenemos aquí a nuestro hombre de los viernes, Bernardo Matías, antropólogo social. Hola, ¿cómo estás? Saludo Launelsi, que es un Sí. nombre. Aquí estamos como todos los viernes. Un saludo a nuestros amigos televidentes. Bien, tengo entendido que el tema de hoy es una continuación de lo que hablamos la semana pasada con relación a Haití, en esta ocasión específicamente acerca de la frontera, sus características, quizás la importancia económica que tiene para ambos países. Entonces, quizás empecemos hablando por las características que tiene la frontera dominico-haitiana. Así es, esto es como la continuidad del tema anterior, como tú dices, enfocado en el tema de la frontera, que yo le he querido titular De lo imaginario a lo real. En ese sentido, cuando hablamos de características de las fronteras, prefiero primero que comencemos a hablar de las características comunes de las fronteras en el mundo. Ok. Y que, por tanto, la frontera dominico-haitiana tiene esas características, que no son exclusivas de la frontera de nuestros dos países. Hablar también que nos estamos refiriendo a la frontera terrestre, porque hay frontera marítima y Sí. frontera aérea. En el Caribe hay muchos, en las pequeñas islas del Caribe hay muchos conflictos fronterizos a nivel marítimo. Marítimo. Los pescadores que cruzan áreas fronterizas y se introducen en territorios que no son los de su país. Una primera característica de las fronteras en el mundo es que las fronteras son espacios de tensión y conflicto, normalmente, pero a la vez son de cooperación. Entonces en las fronteras hay una dinámica dual entre conflicto, tensión y cooperación. Segundo, son las zonas de mayor pobreza. Cuando tú analizas los indicadores de cada uno de los países donde se comparten territorios hay territorios fronterizos, la pobreza se refleja más en las fronteras que en la zona de alta concentración poblacional. Esa es una tercera característica también. Las fronteras tienden a ser espacios de baja densidad poblacional. Es entendible que donde hay tensión y conflicto y donde hay pobreza no produce atracción poblacional. Entonces, las fronteras tienden a ser de baja densidad poblacional. Otro elemento son escenarios geográficos con intenso movimiento y flujos militares y con altos controles de seguridad. Eso es muy característico de la frontera. Son zonas de tránsito social, cultural y económico, donde hay mucha interacción en términos sociales, de la economía, de la cultura. Incluso las fronteras tienden a ser escenarios donde se desarrollan muchas culturas sincréticas. Cuando dos culturas se encuentran y producen un producto original. Una mezcla. Ajá. Vamos a decirlo mezcla. A los antropólogos no nos gusta usar la palabra mezcla porque es más que eso, es más que mezcla. Pero tú tienes las fronteras suizo-alemana. La frontera suizo-alemana, los suizos te hablan alemán y te hablan suizo y otros idiomas. Y los hábitos alimenticios son comunes. Hay personas de Suiza que cruzan a Alemania a trabajar durante el día y en la noche retornan a su casa, y al revés, personas de Alemania que van a Suiza y después retornan a dormir a su casa. Entonces, esa es una característica propia de la frontera. Son escenarios propicios para la ilegalidad, el contrabando, el crimen organizado, la trata de personas. Entonces, cuando vemos algunos elementos que se observan en la frontera dominicana, eso no son
aspectos exclusivos de la frontera dominicana, sino que son propios de cualquier espacio fronterizo. Ahora bien, en República Dominicana existe lo que algunos le llamamos las nociones de dos fronteras dominico-haitianas. La frontera imaginaria, que es la de los medios de comunicación, las redes sociales y la de algunos actores políticos muy vinculados especialmente a la visión conservadora de la sociedad dominicana, pero que permea a muchas personas en el país. En los centros urbanos se ve a la frontera como un espacio geográfico en guerra, en conflictos. Desde aquí a la capital pensamos que los dominicanos y los haitianos en la frontera se están matando, que no se hablan, que hay una lucha permanente entre ambos pueblos. ¿Y por qué se suele tener esa percepción? Normalmente ha sido manipulaciones políticas, donde hay intereses políticos de ambos países, porque esa concepción tú la vas a encontrar en los haitianos en Puerto Príncipe también, y los dominicanos en la capital, en Santiago, y que está muy asociada a lo que se le llama la noción de la patria asediada. La patria asediada. Que es la patria acorralada, y por tanto una patria asediada necesita de la militarización como medio de control. Entonces, la concepción de la frontera como espacio de conflicto, como espacio de tensión y como asedio, viene acompañada con una visión militarista de la frontera. Ahora, hay una frontera que es la que yo le llamo la frontera real, no la frontera imaginaria, que es cuasi inexistente en términos geográficos o físicos. A veces uno cree que sí que hay una frontera. O una línea. Una línea donde ambos pueblos no cruzan. Sí. Hay mucho más de imaginario en términos de la frontera física y geográfica que es real. Es la frontera de las relaciones de cooperación y de tensión al mismo tiempo. La de los conflictos combinados con la solidaridad y la cooperación. La de los movimientos humanos intensos y cotidianos, donde se produce mucho una cultura sincrética, hasta relaciones de compadrazgo entre haitiano y dominicano, vínculos de parentescos familiares de haitianos y dominicanos en la frontera, elementos sincréticos en términos lingüísticos, de hábitos alimenticios, en términos rituales. Esa es la frontera real, la que existe. Y yo te puedo hablar bajo dos dimensiones. Yo he hecho investigaciones sobre la frontera, pero también vengo de ahí, de esa zona. Yo soy de Castañuelas, Montecristi, que es una tierra, hay muchos movimientos. Yo soy de la línea noroeste. ¿Por qué se llama línea noroeste? Porque en el noroeste está la línea fronteriza. Por eso se llama línea noroeste. La frontera, esa frontera que nosotros conocemos, es una frontera que se ha ido configurando desde el siglo XVII. Ha sido un espacio intenso de intercambio, de cooperación, de tensión, como he dicho, y de conflictos al mismo tiempo. Es a partir de la devastación de Osorio del 1606 que definitivamente queda sellado la división de los dos pueblos. Esta es tu parte, esta es la mía. Esa es la mía, exacto. Son 4 siglos de insularidad compartida, en lo que las identidades, en lugar de debilitarse, se han fortalecido. 4 siglos donde la cultura dominicana en la frontera ha seguido siendo cultura con una identidad propia, pero a la vez sincrética, y lo mismo que la cultura haitiana. Entonces, ese mito de la invasión cultural no tiene asidero histórico, real, porque son 4 siglos de intensas relaciones entre los dos pueblos a nivel de la frontera, y ambos pueblos han mantenido sus identidades culturales. Entonces, no sé por qué tiene que suceder ahora.
Son 388 kilómetros, que son más que geografía. Bueno, A nivel lineal, 388 kilómetros, desde Dajabón hasta Pedernales. hasta Pedernales. Bueno, antes de que continuemos con el tema, vámonos a una pausa y en breve volvemos con más. Gracias por mantener la sintonía, esto es a partir de ahora y seguimos conversando con nuestro hombre de los viernes, Bernardo Matías. Entonces nos contaba que la línea fronteriza tiene 338 kilómetros desde lineales. 338 kilómetros lineales desde Dajabón hasta Pedernales. Así es, con puntos fronterizos, que a veces la gente cree que la frontera nada más es Dajabón, Jimaní, Pedernales. Esos son quizá hay 4 bloques fronterizos que son los más dinámicos, que es Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Pero hay otros puntos fronterizos en un lugar que se llama Tirolí, que eso es próximo a Restauración, a Río Limpio, Restauración. Está también el punto fronterizo de Bánica. Son puntos que también hay pequeños mercados y flujo de personas. Entonces estamos hablando de una frontera con muchos puntos fronterizos, alrededor de 6 puntos fronterizos, pero se puede hablar de 4 grandes bloques. Es una frontera muy dinámica. Varios parques nacionales, como el Nalga de Maco, que son casi exclusivos para garantizar agua a los haitianos. En República Dominicana nacen alrededor de 13 ríos que alimentan en agua al pueblo haitiano. Cierra los ríos para que no le llegue agua a los haitianos. Es imposible. Es imposible. Entonces, alrededor de 11 ríos nacen en algunos parques nacionales. Y hay otros que nacen en Haití, que alimentan de agua a la República Dominicana y que son fundamentales para la sostenibilidad del vecino haitiano. Entonces, a nivel geográfico, a nivel hídrico, hay una relación obligatoria de cooperación entre ambos países. Es un espacio donde se recrean, se realimentan, se interactúan creencias, ritos, lazos de parentesco, hábitos en la vida cotidiana, como decíamos en el primer bloque. Un espacio donde no implica la ausencia de prejuicios, estigmas, recelos y diferenciaciones. En medio de esa solidaridad, el dominicano tiene sus prejuicios frente al haitiano y el haitiano tiene sus prejuicios frente al dominicano, tienen sus estigmas, expresiones discriminatorias. Es un fenómeno social y cultural sui generis, complejo, donde pueblos que tienen prejuicios entre sí y se rechazan, al mismo tiempo se necesitan. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? La economía. No viene, eso no viene del corazón de las comunidades fronterizas. Es la economía de la frontera que hace que ambos pueblos tengan que interactuar y se necesitan. Las comunidades fronterizas no pueden vivir sin las relaciones comerciales con Haití. Quiebran. Por eso tú has visto que hasta han hecho movilizaciones y huelgas cuando se cierran las fronteras para que se abran las fronteras. Como está pasando justamente ahora. Se quejan con el problema de la frontera, tú lo has visto. Sí. En la capital no, en la capital la consigna es cierren la frontera. Cierren. Claro, porque no estamos en el medio de... No nos afecta. Exacto. En la cotidianidad, porque es imaginaria nuestra frontera. Sí. La real es esa de las relaciones económicas cotidianas. 6 productos agrícolas son claves que cruzan el borde en una y otra dirección en ambos países. La uyama, las habichuelas negras, el maíz, el maní, el guandul y los aguacates. Creía que el huevo también estaba dentro de esos productos. Sí, pero ese otro es un producto animal. Animal, sí. No agrícola. A nivel de los huevos,
se habla de que semanalmente República Dominicana vende solamente en la frontera de Dajabón más de 1 millón de huevos al pueblo haitiano. Porque tú ves que son productos que los haitianos gustan consumir mucho de ellos, las habichuelas negras, el maíz, el maní, el guandul, los aguacates, y casi todos, con excepción creo que del maíz, no estoy muy seguro con el aguacate, son todos de origen africano, porque eso forma parte de su identidad culinaria, alimentos que son originarios del África, el guandul, la habichuela, el maní, son originarios, entonces tienen que ver con los hábitos alimenticios. Después de Estados Unidos, Haití es el socio económico mayor de la República Dominicana. Y pregúntate, ¿dónde está el acuerdo económico de Dominicana y Haití? Sí. De tratados comerciales, si existe un tratado comercial. Tú dices, pero ¿y por qué no? Porque la regulación de la frontera y el flujo económico es una gran necesidad, una gran necesidad para nosotros los dominicanos, más que para los haitianos. Pero la economía de contrabando es la base de la acumulación de muchos grupos económicos y políticos. Entonces la regulación no gusta. No le conviene. No le conviene. República Dominicana exporta a Haití más de 1.000 millones de dólares anuales en exportación de mercancías, que es una exportación difícilmente realizable en otros mercados internacionales por parte de República Dominicana, con excepción de Estados Unidos. Sí. Por lo que Haití funciona como una extensión de la economía dominicana. Definitivamente. Entonces eso entiende por qué en la frontera hay unas relaciones con esas características. En un estudio del Banco Central del año 2018 se indicaba, voy a leer textualmente, si lo pueden poner en pantalla mucho mejor, que el flujo de comercio informal fronterizo entre la República Dominicana y la República de Haití ascendió a 400.6 millones de dólares en el año 2017. De este monto, 331.5 millones de dólares correspondieron a exportaciones, de productos nuestros, sí, exportados hacia Haití. Y solamente 98.1 millones de importaciones de productos traídos desde Haití. Es decir, casi más del 85% en esa relación económica es exportación hacia Haití, que indica un gran socio comercial. Sí. Como resultado, sigue diciendo el informe, el comercio total de exportaciones más importaciones, tanto nacionales como de zona franca, con la vecina República de Haití ascendió a 1.361.4 millones de dólares en el año 2017, en un solo año. 1.361 millones de dólares. Estamos hablando de un poderoso mercado que yo creo que todavía sigue siendo subutilizado o subaprovechado, ese mercado internacional con el pueblo haitiano. Pero utilizado y subaprovechado por quienes contrabandean. Porque si hubiera mejor regulación, el mercado fuera mucho más efectivo. Sí. En esas informaciones que da el Banco Central deben haber muchos subregistros de mercancías que no son objeto de informaciones estadísticas. Más de 8.000 personas se mueven semanalmente en el mercado binacional. Más de 8.000 personas. Es un flujo bastante intenso. amplio. Hay dos mercados. Hay el mercado binacional, se realiza 2 días a la semana. Pero también en esos mercados hay millones de mercancías no declaradas que mueven, que se fluyen. La venta de huevos, pastas. Solo en Dajabón, por ejemplo, hay
alrededor de 4 o 5 fábricas de hielos. Y tú dices, ¿por qué? Porque en Haití no hay luz. En la zona fronteriza no hay luz de aquel lado de Haití. Y ellos vienen a abastecerse de hielo para sus necesidades de agua fría, de bebidas frías y todas las actividades que se puede hacer con el hielo. Repuestos, hay alrededor no recuerdo si son 14, solo en Dajabón, empresas ferreteras y de repuesto de motores. El haitiano se desplaza mucho en motores. En motores, sí. De aquel lado no hay repuestos de motores. Pasan a este lado a comprar sus repuestos. Por eso tú ves cuando cierran la frontera, los dueños de ferretería que dicen, no estamos vendiendo, porque ¿quién es nuestro cliente? Los motoristas haitianos. De Haití. ¿Quién es nuestro cliente en venta de hielo? La población haitiana, los bares, las distintas familias que pueden consumir hielo. Entonces esa es la frontera real, la concreta, no la que nosotros tenemos o la que hemos construido como una. Entonces sí hay un aspecto que afectan las relaciones en ese sentido, que es lo que se llama la asimetría o la falta de igualdad a nivel de desarrollo, porque son dos espacios con una dinámica de desarrollo muy desigual. Tú estás en la frontera de Dajabón, Pedernales y Maní, cruza al otro lado de Haití y a menos de 300 metros tú crees que llegaste a la África o a un panorama totalmente desconocido diferente. Que te impacta. Tú dices, oh, pero ¿y existe este tipo de sociedad tan cerca de nosotros? Pues sí, existe. Bueno, vámonos a una pausa y cuando regresemos yo quisiera que nos hable un poquito sobre la migración y la construcción del muro. Ya volvemos. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos conversando con Bernardo. Entonces, quisiera que abordara un poquito el tema sobre el muro que quiere construir el gobierno dominicano allá en la frontera. Es un tema muy interesante, el muro. El Papa dijo una frase hace un tiempo, creo que fue el año pasado, aunque él es muy persistente con ese tema, donde él decía, los países que han construido muros se han convertido en sus propios prisioneros. Lo mejor es, en lugar de construir muros, construyamos puentes de solidaridad, puentes de humanidad, puentes de relaciones fraternas. Claro, el Papa está montado en lo utópico, en lo que debe regir la vida de la humanidad, sí. Pero esa no es la realidad. Elizabeth Vallet, una investigadora de la Universidad de Quebec, se ha dedicado a llevar registro de los muros en el mundo y nos habla que en el mundo hay alrededor de 77 muros construidos. Entre ellos hay unos 7 en construcción. 77 muros. Y Europa es una de las zonas donde más intensa ha sido la construcción de muros. Alrededor de 1000 kilómetros de muros. Desde 2015 han construido los europeos. Lecciones aprendidas. Los muros han sido una invitación al crimen organizado. ¿Por qué? Porque incrementan los costos de la trata de personas. Se gana más dinero. Sí. Cuando hay muros, se hace más difícil el tráfico de personas y ahí vienen los grupos del crimen organizado a controlar los movimientos migratorios y le piden más dinero a las personas. Y las áreas más difíciles de transitar son controladas por pandillas organizadas. Sí, yo creo que todo tipo de contrabando aumentaría.
es el segundo elemento. Aumenta el contrabando, la trata de personas se hace más intensa y los muros no han detenido las migraciones, es otra de las lecciones aprendidas. Los muros, su problema es que no atacan las raíces, no, se van a la forma, pero no a las raíces. No se van al fondo. Que mueven las migraciones. Y la principal de ellas es la pobreza. Hay otros movimientos migratorios que tienen que ver, que son políticos, pueblos en conflictos políticos o en guerras. Muchas personas tienen que emigrar. Entonces la migración ha sido una característica de la humanidad desde sus mismos orígenes. El ser humano en su origen, lo primero que fue nómada. Nómadas. Y después que se construyen las grandes ciudades, fueron un punto de atracción para los seres humanos. La clave está en desarrollar los puntos fronterizos de ambos lados. Esa es la clave, que la frontera dominico-haitiana salga de la pobreza. Y lo que tú vas a encontrar son relaciones más simétricas, más equitativas, más igualitarias. Pero mientras haya tanta asimetría entre un pueblo y otro, la situación de la frontera va a ser siempre un dolor de cabeza para nosotros los dominicanos, especialmente en la manera de controlar. Se requiere, y el Ministerio de Planificación y Desarrollo ya venía trabajando en eso en gobiernos anteriores, pero con la dirección de Miguel Seara Hampton le han retomado con mucha intensidad un plan de desarrollo binacional en las fronteras. Nosotros necesitamos que el desarrollo se vea con esa perspectiva binacional, fortalecer más la economía, ampliar el acceso a servicios básicos. Mientras los haitianos tengan más posibilidad de acceso a servicios básicos del otro lado de la isla, menos interés y necesidad van a tener de cruzar para desplazarse, porque si tienen respuesta a sus necesidades de salud, por ejemplo, no van a cruzar de este lado. Pero eso es normal. Si fuera al revés, que somos los dominicanos que no tenemos salud y los haitianos sí tienen infraestructura de salud, nosotros cruzáramos para aquel lado, porque es una dinámica propia del ser humano. Bueno, yo entiendo que es un tema muy amplio. Hay que atacar, en resumen, la pobreza y el subdesarrollo. Ese debe ser el enfoque esencial, no tanto la visión militarista, que es la que ha predominado en la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos en este viernes. Nos vemos la próxima semana. Pase usted un feliz resto del día.